De Midway a Iwo Jima, la verdad oculta, infierno en el Pacífico. 19 de febrero de 1945. Una armada imponente, la mayor vista en el Pacífico, apuntaba a un islote de apenas 21 kilómetros cuadrados. Iwo Jima. El plan estadounidense era simple. Los masivos bombardeos de 74 días habían de barrer la isla, allanando el camino para los marines. Cuando la primera oleada desembarcó en la arena volcánica negra, reinó un silencio inquietante. Muchos creyeron que el bombardeo había funcionado, pero ese silencio era solo el primer paso al infierno. La verdad no es como te la han contado. Comenzamos. Capítulo 1. El espectro de Midway, un imperio al borde del colapso. Para comprender la ferocidad irracional de Iwo Jima, debemos viajar no a 1945, sino a 1941, al momento en que el imperio del sol naciente sintió que su expansión era un destino manifiesto. La audacia del ataque a Pearl Harbor, la caída rápida de Singapur, la toma de las Filipinas. Todos estos triunfos construyeron un mito, el mito de la invencibilidad japonesa. Un mito crucial para la moral interna y la diplomacia externa. Este imperio se basaba en la velocidad y la sorpresa. Su plan, la guerra de la decisión rápida, se fundaba en obligar a Estados Unidos a negociar una paz favorable antes de que el inmenso poder industrial estadounidense pudiera ser movilizado por completo. El Océano Pacífico era, para el Japón, su escudo defensivo primario, y su arma principal eran los 6 portaaviones de su flota combinada, el músculo del poder aéreo en el mar. Todo dependía de mantener esa superioridad naval. Y fue en el atolón coralino de Midway, donde ese mito no solo se rompió, sino que se desintegró con una velocidad aterradora. La batalla de Midway, en junio de 1942, no fue una derrota militar más. Fue una catástrofe estratégica y psicológica. El gran almirante Isoroku Yamamoto, el arquitecto de Pearl Harbor, planeó atraer y destruir a los restos de la flota estadounidense. Sin embargo, la intercepción de códigos, la audacia de los aviadores navales estadounidenses y una serie de decisiones tácticas lamentables por parte de los comandantes japoneses se combinaron en una tormenta perfecta. En menos de 72 horas, Japón perdió 4 de sus portaaviones más vitales: el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Hiryu. El impacto de esta pérdida no se puede exagerar. Fue una herida abierta en el corazón de la Armada Imperial. La derrota significó la pérdida irreemplazable de cientos de pilotos experimentados, formados durante años de entrenamiento intensivo, y la destrucción de la capacidad ofensiva de la flota. La guerra de la decisión rápida se había agotado. A partir de ese momento, Japón estaba condenado a la defensiva, a un juego de desgaste contra un enemigo cuya capacidad industrial se multiplicaba día tras día. La derrota de Midway no fue el final de la guerra, pero fue el principio del fin del imperio. Se creó un vacío de poder y un profundo sentimiento de humillación que permearía todas las decisiones militares posteriores, llevando inevitablemente al sacrificio total de Iwo Jima. El trauma de Midway obligó al alto mando japonés a una reestructuración estratégica radical. La arrogancia fue reemplazada por la desesperación. La nueva directriz militar se conoció informalmente como la estrategia del sacrificio total. Si ya no podían ganar la guerra de forma convencional, la ganarían haciéndola insoportable para el adversario. La meta no era la victoria territorial, sino la disuasión por el coste. Cada isla, cada atolón, se convertiría en un bastión diseñado para absorber el ataque estadounidense y causar el mayor número de bajas posible. El objetivo era doble. Primero, retrasar el avance hacia las islas principales de Japón, ganando tiempo para fortificar la madre patria. Y segundo, socavar la voluntad política y popular del pueblo estadounidense. Los estrategas japoneses creían que si los estadounidenses veían demasiados ataúdes regresando a casa, la presión interna obligaría a su gobierno a negociar la paz bajo términos más favorables para Japón,
manteniendo así parte del imperio y el honor. Esta nueva estrategia de defensa hasta el último hombre fue probada en Tarawa y Saipán, pero fue en Iwo Jima, donde se llevó a su expresión más brutal y calculada. La semilla del sacrificio de Iwo Jima había sido plantada en la tierra fértil de la derrota de 1942. Iwo Jima, una minúscula isla volcánica de solo 21 kilómetros cuadrados, apenas era un punto en el vasto mapa del Pacífico, pero su ubicación era estratégicamente crucial en 1945. La isla se encontraba justo a mitad de camino entre las Islas Marianas, base de los nuevos bombarderos B-29 de largo alcance de Estados Unidos, y Tokio. Para los japoneses, Iwo Jima servía como una estación de alerta temprana. Cuando los bombarderos B-29 despegaban de Saipán y Tinian, Iwo Jima era la primera en detectarlos, enviando un mensaje de radio a Tokio con al menos 2 horas de antelación. Este tiempo permitía a los japoneses preparar la defensa aérea de su capital. Para los estadounidenses, la isla era un espino irritante. La presencia japonesa allí permitía ataques sorpresa a los bombarderos de vuelta o a los aviones de escolta. Y lo más importante, la isla era un lugar vital para el aterrizaje de emergencia. Un B-29 dañado sobre Tokio, sin Iwo Jima como refugio, se estrellaría inevitablemente en el océano. Así, la batalla se presentó oficialmente como una necesidad logística. Pero en el fondo, los planificadores de ambos bandos sabían que Iwo Jima era mucho más que una pista de aterrizaje. Era el último eslabón de la cadena defensiva japonesa que se había contraído y endurecido como consecuencia directa del fracaso naval en Midway. La conquista de este peón era el paso final para neutralizar el espacio aéreo defensivo japonés y preparar la invasión final de las islas principales. El general Tadamichi Kuribayashi es una de las figuras más trágicas e interesantes de la guerra. A diferencia de muchos de sus compañeros, él no era un oficial educado únicamente en la tradición militar japonesa. Kuribayashi había estudiado en Canadá y fue agregado militar en Estados Unidos en la década de 1920. Este conocimiento íntimo del inmenso poder industrial y la tenacidad del enemigo lo hizo profundamente realista. Sabía que la típica estrategia de la Armada Imperial de confrontación directa y cargas Banzai, ataques suicidas, era un suicidio inútil contra el poder de fuego estadounidense. Su plan para Iwo Jima fue una ruptura radical con la tradición. Kuribayashi no tenía portaaviones ni apoyo aéreo significativo, perdidos por la culpa de Midway. Solo tenía roca volcánica, sus hombres, y una directriz: luchar sin tregua y sin cuartel, haciendo pagar el mayor precio posible por cada metro de suelo. Sus órdenes a sus 21.000 hombres fueron claras y aterradoras. No habría retirada, no habría rendición, y no habría cargas Banzai inútiles. La nueva estrategia de defensa sería el martirio, un legado estratégico nacido de la desesperación post-Midway. La historia épica de Iwo Jima se basaría en la genialidad oscura de este comandante. La verdadera historia de Iwo Jima no se escribió sobre la arena, sino bajo ella. El plan de Kuribayashi era convertir la isla en una fortaleza subterránea inexpugnable. Utilizando la roca volcánica suave, ordenó a sus hombres cavar una red masiva de 18 kilómetros de túneles interconectados, búnkeres de hormigón reforzado, cuevas naturales ampliadas y posiciones de artillería camufladas. Esta red permitía a las tropas japonesas moverse libremente y de forma segura bajo tierra, emergiendo solo para disparar y luego desaparecer. Las posiciones no apuntaban al mar, como era tradicional, sino al interior, a las playas de desembarco, garantizando fuego cruzado y la máxima devastación una vez que los marines estuvieran agrupados y vulnerables. Kuribayashi entendió que la potencia de fuego naval y aérea estadounidense podía destruir cualquier cosa en la superficie, pero no podía penetrar su complejo subterráneo. Esta ingeniería del infierno fue la manifestación física de la nueva doctrina de sacrificio total, nacida de la necesidad de compensar la ausencia de la flota naval de superficie destruida en Midway. Era la respuesta subterránea al poder aéreo y naval de Estados Unidos. El 19 de febrero de 1945,
Los marines de Estados Unidos desembarcaron en Iwo Jima con la expectativa de una batalla dura, pero relativamente rápida, similar a las campañas anteriores. Sin embargo, lo que encontraron fue aterrador. Tras un intenso bombardeo naval que, pensaban, había neutralizado las defensas, el silencio en la playa fue espeluznante. Cuando miles de marines se congregaron en las playas de arena negra y movediza, un infierno coordinado se desató. La defensa japonesa, oculta y paciente, abrió fuego desde todos los ángulos. Morteros, ametralladoras pesadas y artillería ligera llovieron sobre los invasores. El avance fue imposible. La arena volcánica dificultaba la movilidad, y los túneles garantizaban que cada posición eliminada pudiera ser ocupada por nuevos defensores desde un punto diferente. La batalla no fue una confrontación, sino una brutal y desesperada guerra de desgaste, hombre a hombre, búnker a búnker. Cada marine caído en esas playas era una víctima más de la estrategia defensiva que Japón se vio obligado a adoptar por la culpa de Midway. El precio sería impagable. La batalla de Iwo Jima duraría 36 días de los combates más brutales de la historia del cuerpo de marines. Las bajas estadounidenses ascendieron a más de 26.000, incluyendo casi 7.000 muertos, mientras que la guarnición japonesa fue prácticamente aniquilada. El sacrificio fue total. Los japoneses demostraron que, si bien no podían ganar la guerra, podían hacer que la victoria fuera tan costosa en vidas que amenazara la moral del enemigo. Iwo Jima se convirtió en la prueba de fuego final para la estrategia post-Midway. Demostró que la invasión de las islas principales de Japón, Operación Downfall, sería una catástrofe humana a una escala inimaginable, pero este sacrificio épico, esta deuda de sangre pagada en la isla de azufre, tuvo un efecto secundario que ni el almirante Yamamoto ni el general Kuribayashi pudieron haber previsto. El precio en Iwo Jima fue tan alto que aterrorizó a los planificadores. Es posible que la cifra exacta de bajas en esta batalla forzara una reconsideración radical, una decisión secreta en la Casa Blanca que finalmente hizo que el uso de la bomba atómica en Hiroshima fuera la opción menos costosa de guerra. Capítulo 2. El choque del sacrificio. El alto mando se enfrenta al terror del coste humano cuando la icónica fotografía del izado de la bandera en el monte Suribachi recorrió los periódicos de Estados Unidos. Se celebró como un triunfo monumental, un símbolo de la tenacidad y el valor estadounidense. Sin embargo, dentro de las cámaras acorazadas del Pentágono y los cuarteles generales del Pacífico, la euforia fue corta y tensa. Iwo Jima había sido tomada, sí, pero el precio pagado por esa pequeña roca volcánica era, simplemente, insostenible. Las cifras eran brutales. En poco más de un mes de combate, el cuerpo de marines había sufrido más de 26.000 bajas, incluyendo casi 7.000 infantes de marina muertos en acción. Esta fue la única batalla en la Guerra del Pacífico, donde las bajas estadounidenses totales, muertos y heridos, superaron a las bajas japonesas, casi aniquiladas. La razón, por supuesto, residía en la estrategia de Kuribayashi, producto directo de la desesperación post-Midway. Una defensa pasiva, subterránea, diseñada para maximizar el coste humano del invasor. Esta victoria se sentía menos como un triunfo estratégico y más como una advertencia sangrienta sobre lo que estaba por venir. El alto mando en Washington se vio obligado a enfrentar una realidad que habían intentado ignorar. La nueva doctrina japonesa de sacrificio total funcionaba. El análisis de las bajas de Iwo Jima se convirtió en la tarea prioritaria de los planificadores militares. No se trataba solo de honrar a los caídos, se trataba de proyectar el futuro. Si una isla tan pequeña, con un apoyo aéreo y naval japonés nulo, gracias a Midway, costaba 7.000 vidas, ¿cuál sería el precio de invadir la siguiente pieza del rompecabezas, Okinawa? Y más crucialmente, ¿cuál sería el precio de la invasión de las islas principales de Japón? Los planificadores utilizaron ratios de bajas de Iwo Jima y Saipan, aplicando esta ecuación de la muerte a la población, el terreno
y la determinación fanática esperada de la defensa de la madre patria. Las proyecciones que regresaron a Washington y a la Casa Blanca eran escalofriantes. Se estimaba que una invasión de Kyushu y Honshu, la Operación Downfall, podría resultar en más de 1 millón de bajas estadounidenses, de las cuales cientos de miles serían muertes directas. A esto había que sumar las bajas japonesas, que podrían alcanzar los 10 millones entre militares y civiles, que se esperaba lucharan con lanzas o herramientas agrícolas. La culpa de Midway había generado una máquina de sacrificio que ahora amenazaba con devorar al vencedor. Para el recién asumido presidente Harry S. Truman, el peso de estas proyecciones era insoportable. Truman no había estado al tanto del proyecto Manhattan, pero sí era el responsable de la vida de cada soldado. La guerra ya había durado demasiado, y el público estadounidense, aunque resuelto, no toleraría la pérdida de 1 millón de vidas para terminar un conflicto cuya victoria ya parecía inevitable. La imagen de la bandera en Suribachi había inspirado, pero la lista de bajas, meticulosamente contada por la prensa, comenzó a generar un profundo malestar. El alto mando temía que una masacre como la proyectada para la invasión causaría un quiebre en la moral nacional y una revuelta política contra el gobierno. Los sacrificios japoneses, ideados para desalentar, estaban surtiendo efecto. El costo humano de Iwo Jima se convirtió en la principal herramienta de disuasión del enemigo. Incluso después de que los defensores hubieran muerto, Truman necesitaba una alternativa, una forma de obligar a Japón a rendirse sin tener que ver 1 millón de jóvenes estadounidenses morir en las playas de Kyushu. La necesidad de evitar la invasión a gran escala llevó a los líderes aliados a la crucial Conferencia de Potsdam, en julio de 1945. Mientras Stalin, Churchill, luego Attlee y Truman se reunían para discutir la posguerra europea, la sombra de la Guerra del Pacífico y las bajas de Iwo Jima dominaban las conversaciones privadas de Estados Unidos. Fue en Potsdam donde Truman recibió la confirmación final de que el proyecto Manhattan había culminado con éxito su prueba en el desierto de Nuevo México. De repente, la ecuación de la muerte de Iwo Jima encontró un factor de contrapeso. La bomba atómica no era simplemente un arma más. Era una alternativa quirúrgica a la carnicería masiva que la invasión prometía. La decisión de usarla no fue tomada a la ligera, pero las proyecciones de Iwo Jima servían como justificación moral principal. La lógica era simple y brutal. El uso de la bomba, aunque terrible, salvaría un número significativamente mayor de vidas, estadounidenses y paradójicamente japonesas, que una invasión terrestre prolongada. El 26 de julio de 1945, los aliados emitieron la Declaración de Potsdam, exigiendo la rendición incondicional de Japón. El documento advertía de la pronta y total destrucción si la rendición era rechazada. Crucialmente, la declaración no hacía mención de la bomba atómica, manteniendo el secreto, ni ofrecía garantías sobre el futuro del emperador Hirohito. Para el alto mando japonés, aún regido por la doctrina de sacrificio post-Midway, la rendición incondicional era inaceptable. El emperador era visto como una deidad viviente, y su destino era más importante que el costo de la guerra. Japón rechazó la declaración, utilizando la palabra mokusatsu, que podía interpretarse como ignorar con desdén. Este rechazo, influenciado por la creencia de que aún podían negociar mejores términos a través de la resistencia, la lección de Iwo Jima, selló el destino de Hiroshima y Nagasaki. La negación japonesa de la rendición, motivada por la obsesión de honor que la derrota de Midway había exacerbado, activó la última y más devastadora opción militar de Estados Unidos. La narrativa histórica a menudo se centra en la ética del uso de la bomba. Sin embargo, en el contexto de 1945, la masacre de Iwo Jima había proporcionado una justificación operativa y moral para el presidente Truman. Para los planificadores, el arma atómica era la opción menos mala. Si la invasión se llevaba a cabo, el público podría preguntarse por qué el gobierno había permitido la muerte de 1 millón de sus hijos, cuando existía otra arma capaz de obligar a la rendición.
Iwo Jima fue el sangriento punto de inflexión que hizo que el uso de la bomba atómica pasara de ser una posibilidad teórica a una necesidad práctica. Las imágenes de los túneles subterráneos y la lucha cuerpo a cuerpo en Suribachi convencieron al liderazgo de Estados Unidos de que el pueblo japonés lucharía hasta el último hombre, tal como la doctrina nacida en la culpa de Midway lo había dictado. El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica cayó sobre Hiroshima. 3 días después, la segunda cayó sobre Nagasaki. La rendición japonesa, acelerada también por la entrada de la Unión Soviética en la guerra, se produjo poco después. El debate sobre si la bomba era necesaria perdura hasta hoy. Pero la conexión causal es innegable. Sin la doctrina de sacrificio total nacida de la derrota de Midway, sin la brutal prueba de concepto que fue Iwo Jima y sus proyecciones de bajas masivas para la invasión, la justificación para el uso de la bomba habría sido mucho más débil. El sacrificio épico de Iwo Jima, aunque fallido en su intento de desalentar la invasión, sí logró influir dramáticamente en la forma en que la guerra terminó. La historia de Iwo Jima y la bomba atómica están, por lo tanto, trágicamente entrelazadas por un evento anterior. La culpa de Midway. La pérdida de los portaaviones llevó a Japón a la estrategia del martirio, que llevó a las aterradoras proyecciones de Iwo Jima, que finalmente llevaron a Truman a buscar desesperadamente la alternativa atómica. El camino hacia Hiroshima se pavimentó con la arena volcánica y la sangre de la isla de azufre. El legado de Iwo Jima y el arma atómica nos deja una pregunta histórica crucial. Si la invasión no era viable y la bomba era la única alternativa, ¿por qué el alto mando japonés aún tardó días en rendirse después de que 2 ciudades fueran aniquiladas? ¿Qué poder secreto, más allá del emperador, estaba realmente en control de la decisión final? Capítulo 3. El poder en las sombras. El bloque de la guerra y el honor innegociable. El imperio japonés de 1945 era una estructura política compleja, donde el poder no residía enteramente en el emperador Hirohito o en el primer ministro. Las decisiones vitales de guerra y paz recaían en el Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra, también conocido como el Gabinete de los 6 Grandes. Este consejo estaba dividido en 2 facciones irreconciliables que, tras las derrotas de Iwo Jima y Okinawa y la llegada de la bomba, se enfrentaron en una batalla interna por el alma de la nación. Por un lado, el Bloque de la Paz, liderado por el primer ministro Kantaro Suzuki y el ministro de Asuntos Exteriores Shigenori Togo, quienes, aterrorizados por la aniquilación de Hiroshima, buscaban desesperadamente una forma de negociar el fin de la guerra. Por otro lado, el Bloque de la Guerra, dominado por el ministro de Guerra Korechi Kaanami y los jefes de los estados mayores del ejército y la armada. Estos halcones se aferraban a la estrategia de sacrificio total, la misma estrategia que había elevado la masacre de Iwo Jima a un principio sagrado, y creían que un último y épico derramamiento de sangre era la única forma de preservar el honor. Cuando el 6 de agosto de 1945 Hiroshima fue borrada del mapa, la noticia llegó a Tokio con un retraso y una incredulidad deliberada. Los militares, en particular el bloque de la guerra, se negaron a aceptar la escala de la devastación, o, más peligrosamente, su naturaleza. Intentaron restar importancia al arma, alegando que era simplemente una bomba más grande, o que Estados Unidos solo poseía una. Esta negación no era ignorancia total, era la adhesión fanática a la doctrina de la victoria a través del sacrificio, una doctrina que la culpa de Midway había institucionalizado. Para los líderes del bloque de la guerra, la rendición incondicional era peor que la aniquilación. Estaban dispuestos a ver a todo Japón convertirse en un Iwo Jima a gran escala. Su plan era simple. Si la invasión de Estados Unidos se concretaba, el pueblo japonés debía morir luchando, causando tantas bajas que los aliados finalmente se retirarían. La tragedia de este momento es que la estrategia de Iwo Jima se convirtió en la principal amenaza para la supervivencia del propio pueblo japonés. La terquedad del bloque de la guerra se hizo insostenible en cuestión de días. El 9 de agosto, mientras el Consejo Supremo debatía la primera bomba,
el segundo golpe cayó sobre Nagasaki. Simultáneamente, y cumpliendo su compromiso con los aliados, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadió Manchuria. Este doble golpe fue el factor decisivo que rompió el estancamiento. La entrada de la Unión Soviética en la guerra eliminó la última esperanza de Japón de usar a Moscú como mediador para una paz negociada. Para el bloque de la paz, la aniquilación atómica era terrible, pero la perspectiva de una invasión soviética y la consecuente ocupación comunista era aún peor. La combinación del poder atómico de Estados Unidos y el poder terrestre de la Unión Soviética hizo insostenible la estrategia de sacrificio total que había nacido de la derrota de Midway. Con el Consejo Supremo irremediablemente dividido, 3 por la paz y 3 por continuar la guerra, el primer ministro Suzuki se vio obligado a tomar una medida sin precedentes: solicitar la intervención directa del emperador Hirohito. En la madrugada del 10 de agosto, el Consejo se reunió en un búnker subterráneo. Después de horas de debate acalorado, con los militares abogando por un último y glorioso sacrificio nacional, Suzuki pidió al emperador que rompiera el empate. En un momento de silencio absoluto y de profundo significado histórico, Hirohito habló. El emperador, cuya voz rara vez se escuchaba, declaró que no podía soportar ver a su pueblo sufriendo más. Mencionó la nueva y cruel arma y la incapacidad de seguir luchando sin aniquilar a la nación. Con esta decisión sagrada, el emperador decidió aceptar la rendición, siempre y cuando se garantizara la supervivencia de la institución imperial. La decisión del emperador no fue aceptada por todos. Los oficiales más jóvenes del bloque de la guerra, fanáticamente leales a la doctrina del honor innegociable, veían la rendición como la máxima traición a los caídos en batallas como Iwo Jima. Lo que ocurrió en las horas siguientes fue un intento desesperado de golpe de Estado conocido como el incidente Kyushu. Liderados por el mayor Kenji Hatanaka, un grupo de oficiales rebeldes irrumpió en el Palacio Imperial en la noche del 14 al 15 de agosto. Su objetivo era encontrar y destruir la grabación de la voz del emperador que contenía el rescripto de rendición e imponer una ley marcial para forzar la continuación de la guerra. La insurrección fracasó gracias a la lealtad de la Guardia Imperial y la falta de apoyo de los altos mandos, incluyendo al propio ministro de Guerra Anami, quien, aunque partidario de la guerra, se negó a desafiar la voluntad del emperador. El golpe fue el último coletazo del espíritu de Iwo Jima, el grito final de la estrategia de sacrificio total. La figura del ministro de Guerra, Korechika Anami, encapsula la tragedia del dilema japonés. Anami fue el principal defensor de continuar la guerra en el Consejo Supremo, creyendo sinceramente que el honor exigía una resistencia final. Sin embargo, tras la decisión sagrada del emperador, Anami se enfrentó al dilema supremo: ¿honor al emperador o honor a la doctrina militar? Anami evitó un baño de sangre al negarse a apoyar el golpe de Estado. Después de escribir una carta de disculpa al emperador, se realizó el ritual del seppuku, suicidio ritual, prefiriendo morir con honor a vivir en la humillación de la rendición. Su muerte, un acto de sacrificio personal, simboliza el fin de la era militarista y la aceptación final de que la estrategia de Iwo Jima, aunque épica en su resistencia, no podía salvar al imperio. El 15 de agosto de 1945, el pueblo japonés por primera vez escuchó la voz de su emperador a través de la radio. En el rescripto imperial, Hirohito anunció que la guerra había terminado. Aunque nunca usó la palabra rendición, se refirió a la necesidad de soportar lo insoportable y al uso de una nueva y cruel arma. Fue el fin de la era del honor innegociable, una transición forzada por la aniquilación atómica, que a su vez fue una respuesta directa a las aterradoras proyecciones de bajas de Iwo Jima, la manifestación final de la culpa de Midway. El bloque de la guerra y su estrategia de sacrificio, nacida de la necesidad de compensar la pérdida de la flota en Midway, costó millones de vidas y casi destruyó a Japón. Pero la rendición no significó que la guerra terminara en el Pacífico. Significó que una nueva guerra comenzó, la guerra de la posguerra. Estados Unidos invadiría el territorio japonés, no como un conquistador sangriento, sino como un ocupante. La rendición de Japón
Evitó el 1.000.000 de bajas estadounidenses que Iwo Jima prometió, pero ahora el general MacArthur se enfrentaba a una tarea sin precedentes: ocupar un país de 80 millones de personas que acababa de aceptar una derrota humillante. ¿Cuál fue el pacto secreto que se estableció entre el alto mando de Estados Unidos y la familia imperial japonesa para garantizar la supervivencia del emperador? ¿Y cuál fue el verdadero precio de ese pacto en términos de crímenes de guerra? Capítulo 4. El pacto secreto de MacArthur, el emperador, los crímenes de guerra y el honor salvado. Septiembre de 1945. Tras el anuncio de la rendición, el general del ejército de Estados Unidos, Douglas MacArthur, comandante supremo de las potencias aliadas, SCAP, aterrizó en Japón para supervisar la ocupación. Su tarea era titánica y sin precedentes: desmilitarizar, democratizar y purgar la nación de la ideología ultranacionalista que había llevado al sacrificio de lugares como Iwo Jima. Pero MacArthur, un estratega y un político astuto, sabía que la fuerza bruta no funcionaría con una nación tan arraigada en el honor. Había evitado la temida invasión y sus proyecciones de bajas masivas, la herencia de la culpa de Midway, pero ahora enfrentaba el desafío de gobernar a un pueblo traumatizado pero orgulloso. El encuentro clave que definiría el futuro de Japón tuvo lugar el 27 de septiembre de 1945, cuando el emperador Hirohito visitó a MacArthur en la embajada estadounidense. El emperador se presentó no como una deidad, sino como un hombre humillado. Su primer comentario fue aceptar la responsabilidad por todas las acciones de la guerra. Este gesto fue un punto de inflexión que permitió a MacArthur establecer el pacto secreto que salvaguardaría la ocupación. En Washington y en Tokio, la pregunta principal era: ¿qué hacer con el emperador? Los aliados, especialmente Australia y el Reino Unido, pedían que Hirohito fuera juzgado como criminal de guerra. Sin embargo, MacArthur se opuso firmemente, una postura que se convirtió en la piedra angular de su pacto secreto. El general argumentó que si el emperador era juzgado, el pueblo japonés, que lo consideraba una figura divina, se levantaría en una resistencia masiva, haciendo que la ocupación fuera sangrienta y quizás imposible. El sacrificio total, la misma doctrina que había animado a Kuribayashi en Iwo Jima, aún latía en el corazón de la nación. MacArthur necesitaba al emperador como un instrumento de control social. Si Hirohito les ordenaba cooperar, lo harían. Si el emperador era ahorcado, los aliados enfrentarían una guerra de guerrillas civil interminable. Por lo tanto, la institución imperial fue vital para garantizar una ocupación pacífica y, en esencia, salvar la vida de miles de soldados de ocupación de Estados Unidos. El pacto secreto de MacArthur fue un intercambio de inmensas consecuencias históricas. Estados Unidos ofreció la inmunidad judicial total a Hirohito y a todos los miembros de la familia imperial. A cambio, el emperador debía utilizar su autoridad divina para apoyar la nueva constitución democrática, renunciar a su divinidad pública y asegurar la cooperación total del pueblo en el desarme y la desmilitarización. Este trato permitió a MacArthur aislar al emperador de la responsabilidad directa de la guerra y, en su lugar, señalar a la camarilla militarista, el bloque de la guerra, como la única culpable. El precio de esta paz fue la supresión de la verdad histórica. Para mantener al emperador como un símbolo de estabilidad, los crímenes cometidos en su nombre, incluyendo la planificación de la guerra y las atrocidades en China, fueron convenientemente omitidos en los juicios posteriores. La institución imperial sobrevivió, pero la verdad fue sacrificada en aras de la estabilidad política. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, Juicios de Tokio, fue la herramienta clave de MacArthur para purgar a Japón sin tocar al emperador. Estos juicios se centraron en la clase militar y política de la Guerra del Pacífico, condenando a figuras de clase A por crímenes contra la paz. Líderes militares, incluidos los miembros del bloque de la guerra y ex primeros ministros, fueron procesados. Sin embargo, la justicia fue selectiva. Documentos, pruebas e incluso testimonios que implicaban al emperador y a la familia imperial fueron sistemáticamente retenidos o destruidos por orden directa del cuartel general de MacArthur. El general actuó como un filtro histórico,
reescribiendo la narrativa oficial para crear una dicotomía simple: un emperador pacífico, engañado por sus militaristas. De esta manera, Estados Unidos evitó el caos de la guerra civil, y Japón logró preservar su figura más sagrada. Dentro de la narrativa oficial de la ocupación, las brutales estrategias de defensa total, como la de Iwo Jima, fueron tratadas como actos de fanatismo de mandos inferiores, no como una doctrina central impulsada por el alto mando imperial. Más preocupante aún fue el tratamiento de las unidades responsables de crímenes de guerra atroces, como la Unidad 731, experimentación biológica. Gran parte del personal científico de estas unidades recibió un trato preferencial por parte de Estados Unidos a cambio de sus datos de investigación, lo que representó un segundo nivel de impunidad. El precio de la estabilidad y la obtención de conocimiento secreto fue la negación de justicia para las víctimas. La memoria del sacrificio épico fue distorsionada. Se resaltó la audacia militar, pero se omitió la responsabilidad moral. El 1 de enero de 1946, el emperador Hirohito pronunció el Rescripto de Humanidad, renunciando públicamente a su divinidad, una exigencia central del Pacto de MacArthur. Para un pueblo que había crecido bajo la creencia de que su emperador era descendiente directo del Sol, fue un shock cultural profundo. Sin embargo, el emperador se transformó en un símbolo de unidad nacional, un monarca constitucional. Este cambio fue crucial para la democratización. Los japoneses podían cooperar con la ocupación y aceptar las reformas democráticas sin sentir que estaban traicionando su identidad o su cultura. El pacto secreto, aunque moralmente cuestionable, fue un éxito operativo. Japón se desmilitarizó pacíficamente y se convirtió en un aliado clave de Estados Unidos en la Guerra Fría. El éxito de la ocupación se basó en una reescritura masiva de la historia. La culpa recayó totalmente en el militarismo. Los textos escolares y la prensa enfatizaron que Japón había sido engañado por un grupo de líderes irresponsables. Esta narrativa, aunque necesaria para la transición política, dejó profundas cicatrices. Al no afrontar la responsabilidad del Estado en su conjunto, la nación nunca pudo cerrar completamente el capítulo de sus acciones de guerra. El miedo a las bajas, heredado de Iwo Jima, llevó a Estados Unidos a un pacto que priorizó la paz sobre la verdad histórica y la justicia total. El pacto de MacArthur aseguró la paz y la supervivencia del emperador, pero si la estrategia de sacrificio total de Japón estaba rota y el emperador ya no era un dios, ¿quién llenaría el vacío ideológico en la posguerra? Los veteranos que lucharon en el infierno de Iwo Jima y que sobrevivieron, como el general Kuribayashi, quien murió en la isla, se convirtieron en figuras legendarias. La paz llegó al precio del silencio y la justicia selectiva, pero los soldados que lucharon y murieron bajo la doctrina de Iwo Jima fueron olvidados o transformados en mártires. ¿Qué fue de los miles de supervivientes japoneses de Iwo Jima, y cómo la nueva sociedad japonesa, dominada por Estados Unidos, trató a sus héroes caídos y a sus criminales de guerra de regreso a casa? Capítulo 5. El estigma del superviviente. Los héroes olvidados y el trauma de la posguerra. La doctrina militar japonesa, impulsada por el Bushido y radicalizada por la desesperación post-Midway, establecía que la rendición era el acto más vergonzoso imaginable. Los soldados que sobrevivían a una batalla, especialmente a aquellas diseñadas para el sacrificio total como Iwo Jima o Okinawa, eran vistos con sospecha por el propio imperio. El general Kuribayashi había simbolizado el honor muriendo en Iwo Jima. El soldado que regresaba había, en la visión extremista, fallado en su deber supremo. Cuando la guerra terminó, y los pocos prisioneros de guerra japoneses que quedaban en manos de Estados Unidos o los que se rindieron tardíamente regresaron a casa, no fueron recibidos como héroes, fueron recibidos con un silencio incómodo, a menudo con la vergüenza. La nueva sociedad japonesa, bajo la ocupación de MacArthur, estaba desesperada por borrar el militarismo de su memoria. Los veteranos que habían encarnado el espíritu de lucha del imperio se convirtieron en recordatorios incómodos de una era de locura y derrota. La guarnición japonesa en Iwo Jima era de aproximadamente 21.000 hombres.
Al final de la batalla, solo unos 216 fueron capturados vivos. Esta tasa de supervivencia de apenas el 1% era la prueba más clara del compromiso con el sacrificio total. Los pocos supervivientes de Iwo Jima se enfrentaron a un trauma doble: el infierno físico y psicológico de la batalla y la humillación de ser uno de los pocos que regresaron de un campo de honor donde casi todos habían muerto. Muchos de los capturados estaban gravemente heridos o inconscientes, lo que les impedía cometer suicidio. Al regresar a Japón, estos hombres cargaron con un estigma. Eran los testigos vivos de la estrategia fallida de la guerra y la encarnación de la vergüenza de la rendición. Sus historias de resistencia épica bajo tierra, en los túneles ideados por Kuribayashi, fueron eclipsadas por el deseo nacional de olvidar. La vida de los veteranos de la Guerra del Pacífico en la posguerra fue marcada por la dificultad económica y el profundo trastorno de estrés postraumático, TEPT. A diferencia de los veteranos de Estados Unidos, que recibieron apoyo del J-Bill y un regreso glorificado, los soldados japoneses no recibieron reconocimiento ni apoyo psicológico por parte del nuevo gobierno. El nuevo Japón, centrado en la reconstrucción económica y la democracia, no tenía espacio para las heridas psicológicas del militarismo. Muchos exsoldados no podían conseguir empleo debido a su historial militar, y la falta de apoyo estatal significó que muchos cayeran en la pobreza. El trauma de las batallas, exacerbado por la sensación de ser marginados o incluso despreciados, llevó a una alta tasa de problemas sociales. Los mismos hombres que se habían sacrificado bajo la doctrina generada por la culpa de Midway, fueron ahora las víctimas silenciosas de la paz impuesta por MacArthur. Un fenómeno fascinante que ilustra la persistencia de la doctrina de no rendición fue el de los soldados japoneses que se negaron a creer que la guerra había terminado y que permanecieron ocultos en las selvas de las islas del Pacífico durante décadas. El más famoso, Hiroo Onoda, no se rindió hasta 1974. Estos hombres vivían bajo la creencia fanática de que su deber continuaba. Su negación de la rendición, incluso después de recibir pruebas físicas, era un reflejo extremo de la ideología que había impulsado a Kuribayashi. Para ellos, el emperador solo había sido forzado a rendirse, y la única forma de restaurar el honor era continuar la guerra. El largo rastro de los soldados ocultos es un testimonio épico y trágico de la tenacidad ideológica que la estrategia del sacrificio había grabado en la mente de la generación de la guerra. No fue sino hasta la década de 1970, con el auge económico y una nueva generación menos ligada al trauma inmediato, que la percepción de los veteranos comenzó a cambiar. Figuras como Onoda, al regresar a casa, fueron vistas no como reliquias fanáticas, sino como símbolos del honor perdido y la tenacidad inigualable del espíritu japonés. Las historias de batallas como Iwo Jima comenzaron a ser revalorizadas. El enfoque se movió de la culpa de Midway y el fracaso estratégico hacia el sacrificio humano épico. Se levantaron monumentos, se escribieron libros y se filmaron películas que glorificaban la resistencia, separando el valor del soldado de la responsabilidad del liderazgo. Esto permitió a la nación reintegrar la memoria del veterano, sin reabrir la herida de la culpabilidad de guerra. Hoy, Iwo Jima es un santuario militar. Estados Unidos transfirió la administración de la isla a Japón en 1968, pero la isla sigue siendo una base militar activa de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, y está cerrada a los civiles, excepto para las ceremonias conmemorativas. Anualmente, se realizan ceremonias de reunión con veteranos de ambos bandos. Estos encuentros, donde los excombatientes japoneses y estadounidenses se abrazan en el monte Suribachi, representan un poderoso acto de reconciliación. Sin embargo, el recuerdo es doloroso. Los descendientes japoneses a menudo visitan para recoger los restos de sus familiares caídos, muchos de los cuales nunca fueron encontrados debido a la complejidad de los túneles subterráneos. La isla sigue siendo un recordatorio mudo y poderoso del costo final de la estrategia de sacrificio total nacida en Midway. El general Kuribayashi Tadamichi se ha convertido en una figura compleja
y casi mítica en Japón. Es visto como un patriota que, a diferencia de otros mandos, valoró la vida de sus hombres y aplicó una estrategia brillante, la de los túneles, para cumplir su deber. Su trágica muerte es vista como el epítome del honor. Sin embargo, desde una perspectiva histórica más amplia, Kuribayashi fue el agente ejecutor de la estrategia de sacrificio. Su genialidad solo sirvió para maximizar el coste humano en la fase final de una guerra perdida, una necesidad estratégica impuesta por la culpa de Midway. Su legado es la dualidad entre el honor personal y la futilidad militar. El estigma del superviviente japonés se desvaneció lentamente, reemplazado por la glorificación del sacrificio épico. Pero el trauma de la guerra no se limitó a los combatientes. El rearme de Japón en la posguerra, aunque limitado por la nueva constitución, fue un tema caliente impulsado por la Guerra Fría. El legado de Iwo Jima fue la paz, pero una paz incómoda y con profundas heridas. La nueva constitución japonesa, escrita bajo la tutela de MacArthur, prohibió explícitamente el mantenimiento de un ejército, condenando a Japón a un papel puramente defensivo. Cómo el legado de la batalla de Iwo Jima aún influye en la actual postura militar de Japón y sus aliados. Capítulo 6. El legado persistente. La memoria de Iwo Jima. Hoy en día, la isla de Iwo Jima, rebautizada como Iwoto, sigue siendo un potente recordatorio de la estrategia de sacrificio total. Las ceremonias conjuntas entre veteranos japoneses y estadounidenses no son solo actos de reconciliación. Son peregrinaciones al sitio donde el costo de la guerra se midió con mayor exactitud. El hecho de que la isla siga siendo una base de la Fuerza de Autodefensa japonesa es simbólico. El lugar donde la estrategia japonesa se hundió en el fanatismo es ahora un baluarte moderno de una fuerza de defensa, supuestamente solo para la autodefensa. La isla es un museo vivo del costo que una nación está dispuesta a pagar por su honor y su supervivencia. Al mirar el Japón moderno, su poder económico, su pacifismo constitucional, sus tensiones geopolíticas, vemos el largo y persistente eco de la culpa de Midway. 1. Midway, 1942. La pérdida de la flota obligó a la estrategia de sacrificio total. 2. Iwo Jima, 1945. La prueba de concepto de esa estrategia, que generó proyecciones de bajas aterradoras. 3. La bomba atómica, 1945. El uso como la opción menos costosa para evitar el millón de bajas proyectadas. 4. Artículo 9, 1947. El juramento de paz para evitar futuros Iwo Jimas. 5. Tecnología y rearme, 1950 Hoy. La necesidad de depender de Estados Unidos para la seguridad, lo que lleva a un rearme velado y una dependencia tecnológica. La historia nos demuestra que las decisiones fatales en la guerra, como la pérdida de Midway, tienen consecuencias que se prolongan mucho más allá de la batalla inmediata, moldeando constituciones, economías y alianzas geopolíticas durante generaciones. En la serie de capítulos, se reconoce que la historia que recordamos rara vez es la historia completa. El relato de Iwo Jima es épico y trágico, un testimonio de la valentía de ambos lados. Pero su verdadera lección es estratégica. El valor más grande no se encuentra en el sacrificio ciego, sino en la capacidad de la sociedad para aprender de la derrota y forjar un nuevo camino. Japón, la nación que se vio obligada a la estrategia de sacrificio total por la culpa de Midway, hoy proyecta su poder no a través de portaaviones hundidos, sino a través de la innovación tecnológica y la estabilidad económica. El precio fue alto, marcado por la sangre en la arena negra de Iwo Jima, pero el resultado fue una nación reconstruida sobre la base de la paz. Hemos desenterrado el hilo invisible que conecta una derrota naval con una masacre terrestre, con la bomba atómica, con una constitución de paz y con el poder económico y tecnológico moderno. La historia no es lineal, es un eco persistente de decisiones fatales. Agradecemos vuestra compañía en este relato histórico épico y os invitamos a seguir descubriendo los secretos que el pasado aún nos oculta. Si te ha gustado y quieres seguir viendo más episodios épicos, suscríbete y dale clic a me gusta. Nos vemos en el siguiente relato.